Según las estadísticas, si bien el fenómeno de la ocupación puede haber subido algo, las cifras no son tan significativas como para ocupar el espacio, repercusión y alarma que está produciendo. Un altísimo porcentaje de las ocupaciones lo son de viviendas vacías pertenecientes a los bancos, y el resto pertenecientes a la burbuja del ladrillo. Y la usurpación, que no ocupación, de casas habitadas es algo marginal. La gente no va a complicarse en ocupar una vivienda habitada cuando hay miles de viviendas vacías de los bancos. ¿Nos hemos parado a pensar sobre el perfil de las personas que se ven abocadas a tener que ocupar una vivienda vacía? ¿Podemos intentar siquiera conectar la grave crisis que padecemos, la falta de vivienda asequible, ya sea para comprar o alquilar, los sueldos de los trabajadores pobres, para intentar llegar a comprender siquiera un poco de estas situaciones y su estrecha relación? Estos son los planteamientos de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Veremos a ver si los contertulios están más o menos de acuerdo. Hoy, en Zon Politicón, abordamos el fenómeno de la ocupación, con una novedad, desde casa. Quédense, bienvenidos y bienvenidas a Zon Politicón. Para desgranar los entresijos legales de la ocupación, contamos hoy con nuestra jurista de cabecera, Ana Rodríguez. Bienvenida de nuevo a Zon Político. Buenas tardes a todos y a ti, Fran, y encantada de volver a colaborar con vosotros en el programa y de tratar este tema que tantas dudas suscita actualmente, ¿no? Bien, Ana, supongo que tú siendo abogada de familia, este tema te viene como anillo al dedo, ¿no? Vamos a empezar recapitulando qué es esto del fenómeno de la ocupación. Bueno, en términos generales, la ocupación es una forma de participación política de carácter ilegal, evidentemente, que tuvo un remarque bastante grande durante la transición, pero que en los últimos tiempos ha venido otra vez a ponerse en la esfera pública porque casi todos los medios de comunicación, tanto de televisión como de prensa escrita, han venido incluyendo contenido, sobre todo de denuncia por parte de víctimas que sufrían la ocupación de sus viviendas. Entonces, Ana, tú que eres abogada y estás especializada, como he dicho, en derecho de familia, desde nuestra legislación, ¿cómo se define al fenómeno de la ocupación? Es decir, ¿qué calificación jurídica tiene y qué sanción se le puede aplicar al respecto? Me preguntabas por la ocupación como concepto y bueno, pues creo que debemos acudir a la Constitución para dar una definición de lo que es la ocupación, ya que es en el artículo 18.2 donde se garantiza como derecho fundamental lo que es la inviolabilidad del domicilio. Así que podemos entender la ocupación como el acto contrario, o sea, una violación del domicilio de una morada que es ajena, evidentemente sin consentimiento de su titular. Respecto a su calificación jurídica, pues no existe un delito de ocupación como tal, no viene recogido en el Código Penal el delito de ocupación, así tal cual. La ley lo que regula es el delito de usurpación y el allanamiento de morada, que serían los dos tipos delictivos donde podríamos encuadrar lo que es la ocupación. El allanamiento, por su parte, lo encontramos en el 202 del Código Penal y nos indica que el particular que sin habitar una vivienda entra en ella o se mantiene en la misma contra la voluntad de su morador, de la persona que habita en ella, será castigado con una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Y si ejecutara el hecho con violencia o intimidación, la pena sería de 1 a 4 años y una multa de 6 a 12 meses, ya que me preguntabas por la pena también. Por otra parte, la usurpación, que también aparece regulada en el Código Penal, en concreto en el 245, establece que quien sin la autorización debida ocupe un inmueble o una vivienda ajenos que no constituyan morada, o sea, que no esté habitada esa vivienda y se mantenga en ello en contra de la voluntad de su titular, pues será castigado con pena de multa de 3 a 6 meses. Así que estos dos tipos delictivos
son el marco que regulan la ocupación y cada uno pues tiene sus correspondientes penas, como hemos indicado. Acabas de definir básicamente qué es la ocupación desde el punto de vista normativo y la implicación que tiene como delito a la hora de atentar contra la inviolabilidad del domicilio, que viene recogida en el artículo 18 de nuestra Constitución. Pero te quiero matizar un poquito más todavía. Exactamente, ¿qué tratamiento da nuestra ley al fenómeno de la ocupación? Y me refiero, ¿contempla la ley de igual manera cuando la ocupación se produce en una vivienda habitual o primera vivienda, cuando se produce en una segunda vivienda o como una casa en la playa, o cuando la ocupación se produce en una vivienda que está totalmente vacía y sin ningún habitante? El tratamiento en absoluto es el mismo para todas las viviendas. El tratamiento va a depender de cuál sea la vivienda que se ocupa, de si estamos hablando de una primera vivienda, de una segunda vivienda o de una vivienda que no sea ni la primera ni la segunda. Vamos a hacer estas tres distinciones. Si hablamos de primera vivienda, nos estamos refiriendo a vivienda habitual, o sea, vivienda donde residimos, donde desarrollamos nuestra intimidad. Y aquí hay que tener cuidado porque podemos confundir vivienda habitual con esa vivienda que nos acabamos de comprar con la intención de habitarla. Esa no es vivienda habitual. Vivienda habitual es donde yo vengo residiendo y desarrollo mi intimidad. Pues bien, esta vivienda es inviolable y si alguien se metiese en esta vivienda sin nuestro consentimiento, pues estaría cometiendo un delito de allanamiento de morada. Además, mientras los allanadores estén dentro de la vivienda, mientras el delito se esté cometiendo, se trata de un delito flagrante. Así que la policía puede entrar y poner fin a este delito. Es la ley de enjuiciamiento civil la que le abre este cauce a la policía para que pueda hacer esto y proceder a detener a las personas que estén cometiendo este delito. Lo que pasa que es verdad, es cierto que hay veces que la policía pues no va a tener claro que se esté cometiendo este delito flagrante. Esto es respecto a la primera vivienda. Si hablamos de una segunda vivienda, el supuesto se trata igual que el anterior, o sea, igual que si fuese primera vivienda. Porque en esta vivienda, en esta segunda vivienda, nosotros también desarrollamos nuestra intimidad. O sea, aunque sea una semana al año, unos meses al año, porque vamos en verano, en Navidad, pero también desarrollamos dentro nuestra intimidad. Así que podemos aplicar lo que hemos explicado para la primera vivienda. En cambio, si hablamos de una vivienda que ya no es ni vivienda habitual, ni primera vivienda, ni segunda vivienda, o sea, un inmueble que tenemos desocupado, una casa en la que no vivimos y a la que tampoco vamos unos meses o semanas al año, pues aquí ya la cosa cambia, porque aquí no actúa el allanamiento, aquí lo que actúa es la usurpación. Y esta sería, en realidad, la verdadera ocupación. O sea, en primera y segunda vivienda estaríamos ante un allanamiento de morada, pero en tercera vivienda desocupada en la que no desarrollamos nuestra intimidad, estaríamos ante una usurpación, que es lo que tratamos como ocupación. Y creo que con esto podemos establecer lo que es la diferencia entre allanamiento y usurpación, o sea, lo que es el delito de invadir una propiedad que no es nuestra sin consentimiento de su titular y una propiedad que viene siendo habitada, que es una vivienda habitual, y por otra parte, que sería allanamiento, y por otra parte, lo que es invadir un inmueble que no es una morada, que no es vivienda habitual, y que se trataría de una usurpación y que sería la verdadera ocupación. Esta es la diferencia entre allanamiento y usurpación y la distinción que se da según el tipo de vivienda. Hay un concepto que me explicaron en derecho civil que era el derecho de usucapión. Según lo que me explicaron, corrígeme si me equivoco, el derecho de usucapión es un método de adquisición de la propiedad que se da cuando una persona que no es la titular del bien disfruta un bien durante un periodo determinado de tiempo, de manera que cuando pasa este determinado periodo de tiempo, la propiedad del bien pasa a ser de la titularidad de la persona que lo estaba disfrutando, pero que en inicio no era titular del mismo. En resumidas cuentas, lo que viene a decir en teoría, y como te digo, corrígeme si me equivoco, lo que viene a decir el derecho de usucapión es que cuando una persona ocupa una vivienda y pasa un determinado tiempo y durante ese tiempo no existe
reclamación por parte del propietario, pues esta persona adquiere la titularidad de la vivienda que estaba ocupando. Creo que el derecho de usucapión sí lo recoge nuestro ordenamiento jurídico, pero ¿tú nos puedes dar unas pinceladas para concretar en qué consiste el derecho de usucapión en la legislación española? Bueno, este tema de la usucapión, es verdad que siempre existe la duda y la incertidumbre de ¿podrán quedarse con mi casa si están ciertos años viviendo en ella? Es verdad que la usucapión es una forma de adquirir la propiedad, se regula así en el Código Civil, o sea, es una forma de adquirir la propiedad y hay dos tipos de usucapión, la ordinaria y la extraordinaria. Vamos a ver en qué se diferencian. Si nos centramos en la ordinaria, requerimos siempre la buena fe del que posee la cosa. O sea, estamos hablando de una ocupación, pues que quien posea la vivienda tenga buena fe, la haya recibido de quien es el dueño de la misma y pueda incluso pensar que él puede hasta transmitirla. O sea, tiene buena fe porque la ha recibido de quien es el propietario o el poseedor de la vivienda. Se requiere además un justo título y que pasen 10 años en los que esté habitando esa vivienda. O sea, esta usucapión ordinaria no se puede dar en la ocupación porque ni tenemos justo título ni tenemos buena fe, así que la descartamos. Por otra parte, existe la usucapión extraordinaria, donde se prescinde de la buena fe, ya no necesitamos buena fe y tampoco justo título. Lo que se necesita es que la posesión sea pública, o sea, en este caso que nos ocupa, pues que los propietarios de la vivienda puedan saber que su vivienda está ocupada. Esto sería una posesión pública. Y además que sea pacífica, que los propietarios, los dueños de la vivienda, no hayan intentado echar a la calle a los ocupas, que sea pacífica y que pase un transcurso de 30 años. Así que yo creo que la respuesta de si puede adquirirse un inmueble por usucapión, pues concluimos que, por supuesto, por usucapión ordinaria no podemos porque no tenemos justo título ni buena fe, y por usucapión extraordinaria, pues podría ser, pero es muy complicado, porque es muy difícil que el propietario de la vivienda sepa que está ocupada y que en 30 años no se manifieste, no realice ningún acto y ni intente desalojar la casa en ningún momento. Así que, pues no creo que esto choque con el derecho a la propiedad privada, ya que se exigen unos requisitos que son bastante estrictos y que hacen pues que no se pueda adquirir un inmueble por usucapión por el mero hecho de ocuparlo. Si hemos hablado durante todo este tiempo de la ocupación, yo creo que también es relevante tratar una de las consecuencias más directas que tiene la ocupación, que es el desalojo. Supongo que al ser un delito que va en contra de la propiedad privada, que es un derecho fundamental también recogido en nuestra Constitución, supongo que la ley contemplará vías y mecanismos para realizar los desalojos. ¿Cuáles son estas vías o mecanismos que nuestra legislación contempla para desalojar a una persona que ha ocupado una propiedad? Y dentro de tu punto de vista, a tu juicio, ¿qué te parecen estos mecanismos? ¿Son rápidos, son lentos y tienden a la burocratización como casi todo en este país? Los mecanismos para desalojar una vivienda nos vienen por dos vías. Tenemos la vía civil y tenemos la vía penal. Nos vamos a centrar más en la vía civil. Las formas de proceder se encuentran recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en 2018 sufre una modificación referida a la ocupación ilegal de vivienda. Hasta esta modificación, la verdad es que no había ningún cauce que fuese efectivo y satisfactorio para solucionar lo que son las ocupaciones. Los cauces que teníamos eran, por ejemplo, el desahucio por precario, pero en este tipo de desahucio tenemos tenemos un problema si es una ocupación ilegal. Para que nos entendamos, la posesión en precario es una posesión en la que hay una cesión gratuita por parte del propietario de la vivienda. O sea, el propietario de la vivienda le cede el uso gratuito al ocupa. Esto no existe en la ocupación, así que no nos vale el desahucio por precario. También tenemos los interdichos posesorios, que tampoco es una vía satisfactoria porque esto se trata de que los ocupas hayan accedido a la vivienda antes de que el adquirente tome la posesión de la misma. Y aparte, pues teníamos otras acciones que se podían ejercitar por parte de titulares de derechos reales que estuviesen inscritos en el registro de la propiedad.
Pero pues todos estos cauces pues no eran efectivos, no eran satisfactorios. Es por ello por lo que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2018 y introduce reformas como, por ejemplo, que se pueda pedir la inmediata recuperación de la posesión de una vivienda. O sea, me he visto privada de la posesión de mi vivienda porque tengo ocupa y puedo pedir la inmediata recuperación siendo yo poseedora de la vivienda, no propietaria. O sea, esto es importante. Siendo solamente poseedora, puedo pedir la inmediata recuperación de mi vivienda. Otra modificación importante es que se permite dirigir la demanda de desahucio contra ocupas desconocidos, porque tenemos que tener en cuenta que no vamos a saber siempre la identidad de quien ha ocupado nuestra vivienda. Así que podemos pues, dirigir la demanda contra ocupas desconocidos. Y resaltar además que si se solicita la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto en el que se admite la demanda, se puede requerir a los ocupas a que en plazo de 5 días pues justifiquen la posesión de la vivienda. Y si no se aporta un título que justifique esta posesión, el tribunal ordenará que se entregue inmediatamente la posesión de la vivienda al demandante. O sea que la ley se modificó para este caso de la ocupación para que esta vía pues, pudiese ser más efectiva. Este procedimiento es el civil. Si entramos en la vía penal, nos iríamos al delito de usurpación, que ya lo hemos explicado también anteriormente. Pero es cierto que la jurisprudencia ha señalado en este sentido que este remedio penal pues tiene que ser quizá la última opción, que sirva para casos que sean más graves o para procesos que tengan más gravedad y que se trate como última opción, porque este es un proceso, el proceso penal, que se suele dilatar mucho más en el tiempo que el procedimiento civil. Con respecto también al desalojo, Ana, han surgido durante estos últimos tiempos, o si no han surgido durante estos últimos tiempos, cuando mayor visibilidad han tenido o están teniendo las empresas de desalojo. Estas empresas, si bien es verdad que se ajustan a la ley, me gustaría conocer y preguntarte que cómo se conforman para llevar a cabo los desalojos con arreglo a la ley cuando siempre o la mayoría de los casos un desalojo puede ser algo conflictivo. Sí, respecto a este tema de las empresas de desalojo de Ocupa, la verdad que es cuanto menos curioso, ¿no? Porque, bueno, hasta donde yo tengo entendido, estas empresas estudian si la persona que está ocupando la vivienda tiene algún tipo de título que le permita estar residiendo efectivamente allí. En el caso de que lo tengan, pues no pueden proceder al desalojo. Tienen un título que le permite estar allí, no pueden desalojarla. En caso de que no tengan ese título, es donde entra en juego el trabajo de estas empresas. El dueño de la vivienda, por su parte, tiene que demostrar también que es dueño legítimo de la misma. Y cuando ya esto se ha comprobado, pues los desocupas acuden al domicilio a intentar negociar con los ocupas. En principio, supuestamente, la negociación es pacífica y además se hace en presencia del dueño de la propiedad. Si la negociación acaba con éxito, pues vale, los ocupas desalojan. Si no acaba con esto la negociación, lo que hacen estas empresas es que montan un operativo, se colocan 24 horas al día en la puerta de la vivienda y no dejan que nadie entre y salga. O sea, el que sale de la vivienda ya no puede volver a entrar. Así pues dejan el inmueble desalojado, supuestamente en una forma pacífica. Yo no sé, tengo mis dudas a este respecto, la verdad. Y para ir terminando ya, Ana, me gustaría hablar contigo de un tema que seguramente le va a interesar a la mayoría de nuestra audiencia, que es el papel dentro del desalojo, el papel que se le reconoce a la policía, a las fuerzas del orden público. Entiendo también que nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico recoge el papel que debe tener la policía y las fuerzas del orden público de cara a realizar un desalojo, pero me gustaría concretar sobre el tema, preguntarte a ti sobre qué concretamente recoge nuestra ley y sobre todo qué margen de libertad se le da a la policía para llevar a cabo un desalojo, porque si bien vemos últimamente en los medios de comunicación, los desalojos son bastante conflictivos y existe mucha crítica con respecto a la policía. Este tema de la actuación policial creo que ya lo hemos comentado algo en alguna pregunta anterior. Cuando nos referimos al caso de que la vivienda ocupada fuese primera o primera vivienda o vivienda habitual y que se esté cometiendo un allanamiento de morada
Mientras los allanadores estén dentro se trataría de un delito flagrante y pudiese entrar la policía a desalojar. Eso ya lo comentábamos antes. El problema es que la policía puede no tener la certeza de que efectivamente se está cometiendo este delito, así que no es fácil identificarlo. Y aparte, otro tema, pues es el papel de la policía para llevar a cabo un desahucio cuando existe una orden judicial. Y es que no es fácil para los funcionarios del cuerpo de la policía lo que es proceder a un desahucio. Ellos tienen la obligación legal de cumplir con su misión, porque no hacerlo les supondría incluso jugarse su puesto de trabajo, enfrentarse a una imputación por una obstaculización de la justicia. Y hay veces pues que todos sabemos que los ocupas pues son personas, familias vulnerables, y esto psicológicamente tampoco es agradable para la policía, ¿no? Así que pues tienen un papel un poco difícil en este caso. Finalmente, Ana, te voy a leer una declaración de Josep María Well, que es colega tuyo, es abogado, y te voy a pedir tu opinión respecto a lo que dice tu colega. Dice Josep María Well que la policía solo lo echa si es flagrante, se entiende a ocupa, y hay vecinos como testigos. No es suficiente el título de la propiedad. La clave es pillarlos infraganti, actuar rápido. Si no, hay que presentar una demanda, y según el juzgado que toque para echarlos, pueden ser 7 meses en Barcelona o año y medio en Sabadell. En este caso, el problema es la sobrecarga de los juzgados y su falta de medios. En tu opinión personal, Ana, de cara a realizar el desalojo o proteger la vivienda de la ocupación, ¿tú estás en la línea de Well, que dice que lo que hacen falta son más medios a los juzgados y también supongo que a la fuerza del orden público, o ves tú más necesario nuevas medidas legales que protejan la vivienda? La verdad es que no puedo decantarme entre lo que me preguntas, entre dotar de medios a la policía, dotar de medios a los juzgados, no puedo elegir entre unos y otros. Creo que las dos cosas son necesarias. A los cuerpos de seguridad se les deberían dejar claras cuáles son sus funciones, cuándo deben actuar y cuándo no. Que no tengan dudas sobre si se está cometiendo o no un delito, que tengan claro cuándo se comete o cuándo no se comete, eso debería dejársele claro, y que ellos no tengan esa incertidumbre. Y aparte dotarles de medios, pues también. Y respecto a los juzgados, pues están sobrecargados, pero no solo en la ocupación. O sea, están sobrecargados en temas, en muchísimos temas, y algunos mucho más duros que este, que tardan muchísimo tiempo en resolverse. Y esto es un reto, la verdad. Hay que quitarle carga a los juzgados. Esto es indudable. Pues muchísimas gracias, Ana. Un placer, como siempre, tenerte en Zone Politicón. Espero volverte a ver pronto por aquí. Pues nada, por mi parte, encantada de haber estado hoy con vosotros. Espero que os haya servido esta entrevista para despejar algunas dudas que tuvierais al respecto. Y nada, nos vemos en la próxima. Para comentar qué repercusión ha tenido el fenómeno de la ocupación dentro de las instituciones, contamos con nuestro politólogo de referencia también en Zone Politicón, Antonio Mesa, un habitual. Bienvenido de nuevo. Hola Fran, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado una vez más de estar aquí con vosotros. Y muchas gracias por volver a darme la oportunidad de estar aquí, aunque sea telemáticamente. Antonio, tú nos vas a esbozar qué ha ocurrido dentro de la dinámica parlamentaria y también del gobierno con respecto al fenómeno de la ocupación. Y en términos generales, por un lado, gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Por otro lado, la oposición principal, que la representa PP y Vox. ¿Qué argumentos encontramos en ambos lados de cara a este fenómeno que ha ocupado tanta agenda mediática durante estos últimos tiempos? Bueno, pues como tú me estabas comentando, pues vamos a analizar un poco los argumentos tanto del gobierno como de la oposición de derecha. Los argumentos de la derecha van un poco dirigidos a reforzar su posición dentro de su electorado, pero también diría yo a ese electorado más moderado, de centro derecha, que se puede ubicar entre PSOE, Ciudadanos, para que se arrincone con estos temas, para polarizar estos temas hacia un debate donde esos partidos se sientan cómodos y, apelando a los sentimientos de esas personas, atraerlos, ¿no?
Esto es una estrategia que tanto el PP como la derecha en general ha utilizado en numerosas ocasiones en España. Lo hemos visto, por ejemplo, con el terrorismo, lo hemos visto también, por ejemplo, con el sentimiento patriota, ¿no? La derecha siempre suele apelar a los sentimientos, a esa cosa de dentro de las personas, a unas pasiones internas, para atraerlas hacia su terreno y así alejarlas más del enemigo. Cuanto más cerca estés de mis posiciones, que yo represento ese sentimiento similar a ti, más lejos vas a estar de la otra persona o del otro bando, lo que no va a permitir que haya ese trasvase, esa confluencia de votos. Entonces, esa estrategia, esos argumentos que vemos de los dos partidos de la derecha principalmente, son un tira y afloja de contra. Estamos viendo mucho, por ejemplo, refiriéndome a esto de los sentimientos, ¿no? Estamos viendo mucho cómo se apela a: tienes una segunda vivienda que te van a ocupar, no me puedo ir de vacaciones porque tengo miedo de que me ocupen mi casa, o mi casa de la playa que con todo mi esfuerzo he comprado o he construido, no puedo disfrutarla, o me da miedo lo que me puede estar pasando, o una herencia que yo he recibido que está cerrada, me da miedo lo que pueda pasar con la casa de mis padres, con mi casa familiar. Siempre apelando a esos sentimientos para que el mensaje cale con más fuerza en las personas, cale con más fuerza en su electorado y llevárselo a su terreno para que, como ya te digo, al bando opuesto nunca se vayan y asegurarse esos votos como también hacen, ¿no? Pues con el sentimiento patriota, o como se ha hecho otras veces con el sentimiento por víctimas de terrorismo. Se ha utilizado a ETA apelando a los sentimientos también para que desplazar el electorado en su favor. Por su parte, la comunicación, bueno, quiero decirte, esto está muy bien, porque esto le ha dado resultado en otras ocasiones a la derecha, y esto a día de hoy le puede seguir dando resultados. O sea que, según conforme vayamos viendo, habrá, después de unas futuras elecciones, habrá unos estudios y se verá si esto ha servido o no para afianzar ese voto. Pero al fin y al cabo la comunicación, la estrategia comunicativa de la derecha, que es poner en el centro del tablero político este tema, se consiguió. Y ya no es poner un tema en el que nosotros estamos cómodos o en el que conectamos con nuestro electorado, sino es poner un tema para desviar la atención de muchos otros. Porque si recordamos, ¿en qué momento estuvo la ocupación en el centro del tablero? Pues estuvo cuando estaban los problemas con la monarquía, cuando ha habido problemas de corrupción del PP, no solo ahora, sino en otras ocasiones. Es como un tema comodín que la derecha utiliza para cuando necesita, ¿no? Necesita desviar la atención, y esto también lo consigue gracias a unos medios de comunicación que los respaldan, y unos medios de comunicación de que si ellos están hablando de la ocupación, hacen especiales sobre ocupación, tienen la ocupación en primera plana, el problema de que es la ocupación, que bueno, como ya veremos más adelante, bueno, no es tanto un problema político ni un problema social. Y por su parte la izquierda, pues bueno, está haciendo un poco el PSOE, tanto comunicativamente como programáticamente, siempre aparta un poco la ocupación de su narrativa, de su discursiva, porque sabe que es un terreno, de mi punto de vista, que sabe que es un terreno en el que la derecha se mueve mejor, se mueve con más facilidad, se mueve con más gracia, podríamos decir. Entonces el PSOE es un tema en el que intenta no entrar, intenta no confrontar. Y por su parte Podemos sí que confronta un poco más, y confronta con datos, porque tenemos datos que yo creo que tú los vas a comentar más adelante. La mayoría de ocupación se da en viviendas que pertenecen a bancos y en viviendas que están vacías, de constructoras que la mayoría están quebradas, no en una segunda residencia mía, como si yo tengo una casa en la playa y me la ocupan. La probabilidad de que eso pase es muy pequeña, porque normalmente las ocupaciones se dan en viviendas de bancos, se dan en viviendas que no son de personas, y también hay estadísticas, que no sé si tú las vas a comentar más adelante, de las que se dan en particulares, suelen ser de mafias que conocen a esa persona, para que después se ponen en contacto con ella y le ofrecen el servicio de desalojo de una persona y de unos ocupas que ellos mismos han metido. O sea que ya no es solo el problema de la ocupación, sino es el problema de que el sistema produce que se den estas mafias, como estamos comentando, que lleven el problema a un punto más allá.
Y Podemos, como que estaba comentando antes de que me fuera un poco por las ramas, Podemos lo que habla en todo momento en su discurso es de combatir la ocupación, frenando los desalojos, porque al fin y al cabo lo que lleva a un ocupa es que no tiene casa. ¿Y cómo se frena que no tenga casa? Frenando los desahucios, fomentando la vivienda pública, fomentando los alquileres sociales, y esa es la discursiva que lleva Podemos y también el gobierno, aunque el gobierno pasa un poquito más de largo sobre este tema. Dentro del ámbito de las políticas públicas, los diversos partidos y actores que hemos estado comentando han propuesto distintas medidas de cara a afrontar el problema de la ocupación. Y digo problema entre comillas porque ese debate lo tendremos más adelante para ver si de verdad la ocupación es un problema social que necesita respuesta por parte de los poderes públicos o, sin embargo, es un problema que ha entrado en la agenda política porque da réditos políticos, beneficios políticos y no solo políticos, sino también económicos como el auge del mercado de las alarmas. En cualquier caso, Antonio, en septiembre el Ministerio del Interior eliminó el plazo de 48 horas para poder efectuar un desalojo y, por otra parte, PP y Vox proponen medidas legales que garanticen el desalojo en 24 horas. Coméntame en detalle en qué consisten estas medidas y también respóndeme a la controversia que existe respecto al plazo de 48 horas que he dicho anteriormente. Porque hay juristas que dicen que legalmente este plazo no existe, luego fuentes policiales dicen que si bien que no existe legalmente, hay jurisprudencia que lo respalda. Entonces, coméntame en detalle estas medidas que han propuesto los actores y céntrate en esta controversia para ver si nos puedes clarificar qué ha pasado. Bueno, Frank, voy a hablarte un poquito así rápido de las propuestas, ¿no? Y después comentamos lo de la eliminación del plazo de las 48 horas que me estabas comentando, ¿vale? Pero antes de nada vamos a hablar un poco de las propuestas porque me llama fuertemente la atención una propuesta que llevaba el PP desde 2016 en su programa y que también se la hemos escuchado a algunos dirigentes y a Pablo Casado personalmente se la hemos escuchado, que habla de prohibir el empadronamiento a los ocupas ilegalmente. Y me llama poderosamente la atención, Fran, porque tú sabes que yo he estado trabajando en la administración y he estado trabajando con el padrón municipal en el registro de entradas de un ayuntamiento. He trabajado con el padrón municipal, he trabajado con las bajas del padrón municipal, o sea que he visto un poco de todo y me he encontrado tanto altas como bajas de ocupas. Y me he encontrado que el procedimiento para que una persona ocupada se pueda empadronar no depende de ningún partido, por supuesto. Eso por supuesto. Depende de la policía. La policía al fin y al cabo es la que da el visto bueno o no de si esa persona se empadrona. Dice que esa persona está viviendo allí, está en condiciones para vivir allí y se empadrona. Entonces, la guerra esta no debería ser tanto contra el gobierno, sino debería ser un poco más contra la policía. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Y lo que sí voy a entrar es que la regulación de los ocupas que se puedan empadronar es de marzo de 2015. O sea que el PP quiere eliminar algo que con mayoría absoluta ellos pusieron. Me parece un poco loco. No sé. Yo me parece que esto es un poco sin sentido, porque si no les parece bien esto, ¿por qué su partido hace 5 años lo puso? ¿Por qué hace 5 años regularon que los ocupas y cómo se podían empadronar? Porque en la ley de la regulación del empadronamiento está en la ley 5/1985, la ley de 5 o 7, ahora mismo no recuerdo bien, la ley de régimen jurídico de las administraciones locales. Ahí es donde se regula el padrón municipal. Y en concreto la ocupación, después se hace una regulación, eso como he dicho, en 2015, que es como se regula quién se puede empadronar y quién no. Y en qué condiciones se pueden hacer los ocupas. Y en 2020, lo que se ha hecho, que se ha acusado mucho al gobierno de facilitar a los ocupas poder empadronarse, lo único que se ha hecho es, con respecto al censo electoral, que se haga con respecto a dónde las personas viven, no a dónde las personas están empadronadas, o sea, o donde es supuestamente su domicilio. O sea, que el censo, si por ejemplo yo estoy empadronado en mi casa, pero resido en casa de mi pareja, en casa de mis abuelos, en casa de mis tíos, el censo para mí vaya ahí. Y el censo de las personas ocupadas, si residen
en un municipio, están empadronados en un municipio, en un sitio de cómo ocupa y residen ahí, ahí es donde pertenecerá el censo, no en la vivienda de ningún otro sitio. Y si son personas que son ocupas, que se ha dado de baja de donde estaban viviendo, se han empadronado a otro sitio, obviamente el censo tiene que regular donde ahora están empadronados. Sin embargo, al gobierno se le está acusando mucho de que facilita la ocupación, de que defiende a la persona que ocupa por encima de los derechos de las personas, cuando realmente esto ya lo empezó a hacer el PP. O sea, bueno, empezó no, fue el partido que lo hizo, permitiendo el empadronamiento. Yo, bueno, creo que por ahí van un poco perdido el PP, y yo creo que alguien del PSOE o alguien del gobierno, de Podemos o de quien sea, tendría que decirle, oye, que los que nos regulasteis fuisteis vosotros. Yo creo que por ahí la estrategia de defensa del gobierno tendría que mejorar un poco. Pero bueno, después por otro lado también veo que el PP propone que los desahucios se hagan entre 12 y 24 horas, no más. Vale, perfecto. Vox también propone que se hagan entre 12 y 24 horas. Me sorprende lo de Vox, porque Vox dice que los desahucios sean antes de 24 horas, entre 12 y 24 horas, pero no te dicen cómo, sino que la policía puede hacerlo y ya está. El PP sí que se mete y sí que habla de una regulación, una ley sobre la ocupación y sobre el desalojo de ocupa, una reforma del Código Penal para luchar contra las mafias de la ocupación, que es como definen ellos a los ocupas y a las mafias de la ocupación. Me parece muy bien, que a mí me parece muy bien que es luchar contra las mafias de la ocupación, me parece muy bien, pero no es el problema ese. Y me parece muy bien, y como ya digo, Vox pues ladra mucho, pero dice poco. Y bueno, si vamos a hablar, voy a comentarte muy rápido, porque es verdad que, como te he dicho antes, en la parte que hablamos de los argumentos, tanto el PSOE como Podemos no se meten directamente a hablar de problemas de ocupación, sino que hablan de problemas de vivienda, que es más acertado tal vez. Y sus medidas o lo que ellos están proponiendo para luchar contra la ocupación es frenar los desalojos para que esas personas no tengan que ocupar ninguna vivienda. En caso de que haya desalojo, buscar una alternativa ocupacional, de una vivienda que sustituya donde ha sido desahuciado, facilitar los alquileres, que haya alquileres sociales, una nueva ley, una nueva regulación de la vivienda pública, varias propuestas que, a mi juicio, pues van bien encaminadas. Sí, es cierto que en cuanto a propuestas, el PP y Vox, la derecha, va un poquito más corta, digamos, porque, bueno, más vagamente, a la hora de materializar sus propuestas y a la hora de materializar sus argumentos, mejor dicho, flaquean un poco tal vez, pero sí que es verdad que su argumentación y su mensaje claro de polarización y de lo que hemos estado hablando anteriormente, de apelar a los sentimientos, sí que es bastante más fuerte que después a la hora de la verdad su propuesta o sus propuestas. Entonces yo creo que muy acertadamente ponen este debate en el centro, pero no llegan mucho más allá. Es verdad que en sede parlamentaria, en este ejercicio, se ha votado una proposición que era de Ciudadanos para luchar contra la ocupación, que bueno, se sumaron, perdón que no me sale, de adherir, no me sale la palabra, se sumaron tanto PP como Vox con alguna que otra enmienda, pero es verdad que la encabezada de Ciudadanos y se rechazó en el Congreso, obviamente. Era una medida un tanto populista, aprovechando la oportunidad en el que estaba la ocupación, que estaba en el centro del debate. Entonces Ciudadanos intentó aprovechar por ahí para colar un poco, digamos, y también PP y Vox para colar un poco sus propuestas, pero no llegaron a mucho más porque a la hora de materializar sus argumentos en propuestas, a la derecha todavía le falta un paso más allá, porque, bueno, todavía no sé yo muy bien, no sabía yo explicarte muy bien por qué tienen ese problema. Yo creo que es un poco porque la ocupación desde el punto de vista que ellos, como ellos lo ven, es más, es un problema más a bombo y platillo y es un problema más de alzar la voz que de resolverlo como ellos quieren. Entonces yo creo que por eso, para crear debate, para crear confrontación y para que se esté hablando de eso y utilizarlo para desviar otros temas, está muy bien.
pero más allá les cuesta. Y bueno, con respecto a lo de la eliminación del plazo de 48 horas para poder efectuar desalojo, que el Ministerio del Interior este septiembre ha reformado, tú has hablado muy bien de que hay muchos expertos que dicen que este periodo no existe. A ver, este periodo, este plazo de 48 horas existe porque hay jurisprudencia que lo avala. Y es un plazo que yo te voy a leer porque en un artículo de Europa Press lo que se habla es que este plazo de 48 horas no es que permita, te lo voy a leer, ¿vale? El plazo de 48 horas lo que hace es categorizar el delito de usurpación de viviendas, que es como se tipifica en el Código Penal, como flagrante delito de allanamiento de morada. O sea que este plazo de 48 horas lo que hace es transformar un delito de usurpación de vivienda en un delito flagrante de allanamiento de morada. Lo que hace es como agravar, ¿no? Es como decir, cuando pasen 48 horas desde la denuncia de este delito, entonces es cuando ya es un flagrante delito y entonces es cuando podemos actuar. Esto es la reforma que ha llevado a cabo el gobierno, que elimina este plazo de transformación, digamos, de delito, lo que hace es establecer un nuevo protocolo de actuación para la policía, para la Guardia Civil, para la policía tanto nacional como autonómica como local. Entonces, un poco lo que hace es eliminar ese plazo de poder actuar y establecer ese nuevo protocolo con unas nuevas fases que en algunos casos, es que ya te digo, depende mucho de los casos, en algunos casos incluso facilita el desalojo y lo hace más rápido. Porque no tienes que esperar, porque lo que te habla ese nuevo protocolo es que en casos recientes la policía tendrá que llevar a cabo un informe y una serie de plazos para poder actuar. Pero si la demanda se presenta rápidamente, la demanda por ocupación se presenta rápidamente, la policía llega rápido y actúa rápido, ya no hay que esperar 48 horas para que sea un flagrante delito, ya se actúa sobre el delito de usurpación de vivienda, que es, digamos, lo que podría ser más conflictivo. Y entonces ahí yo creo que el protocolo incluso podría contentar a la derecha porque hace que sea un poquito más rápido en ciertos casos. Hay que analizar muy bien la casuística para ver en qué casos puede ser mejor y puede ser peor y puede facilitar el desalojo. Al fin y al cabo, Antonio, estas medidas que hemos estado comentando son políticas públicas o propuestas de políticas públicas que vienen por parte de los poderes públicos de cara a solucionar o afrontar problemas que entran en la agenda política. Y en ello nos vamos a centrar a continuación, en ver si es verdad o llegamos a la conclusión de que la ocupación es un problema público que necesita respuesta por parte de las instituciones o es en cambio otro tipo de problema. Yo te voy a dar mi punto de vista. Bajo mi punto de vista, las fuentes oficiales, los datos que arrojan son que si bien la ocupación es un fenómeno que existe, esta se da sobre todo en viviendas vacías, propiedad de bancos o viviendas vacías que se quedaron deshabitadas por la burbuja del ladrillo. Además también la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que no se caracteriza de hecho por ser una asociación progresista, también reflejaba ese asombro, ¿no? Al ver un fenómeno que no es tan habitual, al que la ley ofrece mecanismos de amparo suficientes y que haya entrado con tal fuerza dentro de la agenda política y mediática. Entonces, mi análisis, si bien, como digo, la ocupación es un fenómeno que existe y que afecta a personas, como hemos visto en los medios de comunicación, no llegaría, en base a los datos, a ser un problema público a gran escala que necesite respuesta por parte de los poderes públicos. Si bien es verdad es un problema privado, pero ante el cual la ley ofrece garantías y también existen empresas, como hemos comentado anteriormente con Ana, a las que se pueden acudir, a las que se pueden acudir para solventarlo. Yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que se ha abierto una policy window, una ventana de oportunidad política, que la oposición ha aprovechado de manera muy inteligente, básicamente porque Podemos, que es el socio minoritario de gobierno, tiene un electorado que bien podría venir de la vertiente ocupa. No estoy diciendo que sean ocupa, pero sí que defiendan la ocupación, estén a favor y sean proclives a ello. Entonces yo creo que ahí está el
kit de la cuestión, la clave, en que se ha abierto una ventana de oportunidad política, una polisegundo, que la oposición ha aprovechado de manera muy inteligente. No sé cuál es tu valoración y tus comentarios al respecto. Sí, Frank, completamente de acuerdo, ¿no? Se ha abierto una ventana de oportunidad política, una ventana de oportunidad pública con el tema de los desahucios, de los desalojos, perdón. Y aquí lo que se hace es un poco, para entendernos, tonto el último. Aquí todos queremos cogerla. La derecha quiere coger esta ventana, quiere aprovechar esta ventana. El gobierno también, para llevar a cabo una u otras medidas. Y todos quieren pillar esa ventana abierta. Todos quieren atravesar la ventana y todos quieren aprovecharse para ponerse ellos en el centro. La oposición para decir lo mal que lo está haciendo el gobierno, y el gobierno y Podemos para llevar a cabo ciertas medidas, como son regular los alquileres o como son fijar un precio máximo a los alquileres en ciertas zonas, o que haya una nueva ley de vivienda pública, o como es el caso de Ciudadanos, de la proposición de ley que llevó a la propuesta que llevó al Pleno del Congreso, que finalmente fue rechazada. Yo, sinceramente, te doy mi opinión, que es lo que tú me estás pidiendo al fin y al cabo, sobre el problema de la ocupación, y yo ya lo he manifestado en muchas ocasiones. El problema no es la ocupación. El problema no es que una persona se meta en una casa vacía. El problema es que haya casas vacías y personas en la calle. El problema es que haya un sistema que premie antes pagar una casa que poder vivir. Que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional de todas las personas. O sea que esta derecha que se da tantos golpes en el pecho defendiendo la Constitución, deberían defenderla un poco más y ayudar a garantizar este derecho. El problema no es que haya personas que se meten en casas vacías, porque la mayoría son casas vacías, como hemos hablado, y la estadística nos avala en este sentido. La mayoría son casas que pertenecen a bancos, casas de constructoras que quebraron con el mundo inmobiliario, o que a día de hoy siguen trabajando, pero esas casas no las han conseguido vender. Y son casas que están vacías, son casas que no deberían estar vacías mientras haya personas en la calle. El problema no es que una familia, que una mujer con 2 hijos se meta en una casa. El problema es que exista esa situación. El problema es que esa mujer tenga que verse en la necesidad de ocupar una vivienda. Esa mujer, o un hombre con su madre, un hombre con su padre, una pareja joven, una pareja mayor, quien sea. El problema es ese. El problema radica en un sistema que fomenta antes, o que defiende más los intereses de unos bancos o de unas constructoras, que son los que permiten que esas personas estén en la calle, antes que los derechos constitucionales de las personas. Y eso es desde lo que voy a defender. Yo siempre intento ser lo más imparcial posible en estos debates, y cuando tengo que criticar a mi partido lo hago, pero yo voy a romper una lanza a favor ahora del gobierno, del PSOE y de Unidas Podemos, porque sí que están luchando contra eso, y sí que están luchando por cambiar este sistema injusto que provoca los desahucios a través de alquileres sociales, a través del fomento del alquiler, ayudas al alquiler, que sobre todo ahora mismo el mercado del alquiler es el que peor está. Y te lo digo yo, que como tú bien sabes, me mudo a Badajoz y me ha costado la vida encontrar una casa porque no había alquileres. Y es donde hay que actuar sobre el sistema, y hay que actuar frenando los desahucios, frenando los desalojos. Y cuando tú frenes y evites que haya personas en la calle, seguro que no va a haber personas ocupando casas. Si todo el mundo tiene su derecho constitucional a una vivienda digna, o a una vivienda, ya ni vamos a decir ni digna, a una vivienda, seguro que esa gente no va a ocupar. Y el problema no es que haya familias que ocupen una casa, o que haya personas que ocupen una casa por lo que fuera, sino que después de esto, después de este sistema que produce esto, hay mafias que se aprovechan. Hay mafias que meten a una persona en tu casa, te llaman, quien sea, y te avisan, oye, que te han ocupado tu casa. Y esta misma mafia, esta misma persona que ha metido a alguien en tu casa, te llama y te dice, yo te la saco por tanto. Y así se lucran. Y esto tampoco es por la ocupación, esto es por un sistema capitalista, liberal, que lo que premia es la competitividad, que lo que premia es el dinero, y que lo que produce es que haya economía sumergida, que haya este tipo de mafias, que haya corrupción en general. Porque al fin y al cabo, un sistema donde el dinero está por encima
de los derechos de las personas es un sistema corrupto y es un sistema que va a producir corrupción, sea como sea y sea el que sea. Entonces, el problema no es que se ocupen ciertas viviendas y que además en fuentes del Ministerio del Interior lo que nos dicen es que hay 15.000 denuncias al año de ocupas. 15.000. ¿Cuántas denuncias hay por violencia de género? ¿O cuántos desahucios hay al año? ¿De verdad la ocupación como tal es el auténtico problema y es el problema que hay que tener en el fondo o en el centro del panorama político? No, claramente no. Claramente es un problema al que hay que dar solución, pero no hay que dar solución facilitando que se eche a la gente. Lo que hay que hacer es que la gente que no tiene vivienda pueda acceder a ella. Que la gente que está en la calle pueda acceder temporalmente a un albergue, a un hotel, a un alquiler social barato y que se le dé una alternativa para que pueda tener un hogar, un techo y unas paredes para esa persona, para su familia y para quien sea. Y así se acabaría con la ocupación. Y así se acabaría también con las mafias que se dedican a ocupar casas y a después sacar a los ocupas que ellos mismos han colocado. Y así se acabaría también con la especulación, porque muchas veces se dice que la mayoría de ocupas son inmigrantes y que los inmigrantes son argumentos también de la derecha, que los inmigrantes vienen a ocupar las viviendas. No son los inmigrantes los que vienen, son mafias de aquí los que meten a esos inmigrantes y los que juegan con las vidas de las personas, metiéndolos en casas y después echándolos, brutalmente, con paliza. Entonces, eso es lo que hay que frenar. El sistema que está podrido es lo que hay que frenar. No que una persona no tenga recursos y le ocupe al banco una casa. Porque yo lo digo sinceramente, y esto es mi opinión, completamente es mi opinión. A mí me da igual que al banco le ocupen 1 y 100 casas, porque el banco lo que no puede permitir es que haya casas vacías, miles de casas vacías, mientras haya miles de personas en la calle. Y es mi opinión, es lo que tú me estabas pidiendo y es lo que te doy. El problema no son las personas que ocupan, el problema es el sistema corrupto y podrido que fomenta que las personas se queden en la calle, que las personas no tengan recursos y que fomentan que existan mafias que jueguen con las personas y con los domicilios de las personas. Pues Antonio, contigo hemos realizado este recorrido por las actitudes y los comportamientos de los partidos, las propuestas que han llevado a cabo dentro de sede parlamentaria y fuera de ella, y también este mini debate o mini intercambio de opiniones respecto a si la ocupación es un problema público o no. Así que Antonio, muchísimas gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Esperemos verte pronto. Pues nada, Frank, pues muchas gracias. Se me ha hecho cortito esta vez y además se me ha hecho raro no estar allí ya que es el primer programa que grabo así online. Pero bueno, me ha gustado el formato. Espero poder repetir pronto y yo cuenta conmigo como siempre para cualquier proyectito que tenga. Muchas gracias, Frank. Por último, vamos a analizar el fenómeno de la ocupación desde un punto de vista más social. Para ello, contamos por primera vez con Emilio Puga, sociólogo. Emilio, bienvenido por primera vez a Zone Politicón. Encantado de tenerte aquí. Bueno, lo primero, darte las gracias, Fran, por invitarme. Estoy encantado de estar aquí y poder participar y dar mi punto de vista sobre la situación. Para empezar, Emilio, vamos a ir viendo qué claves de interpretación nos aporta la sociología para entender el fenómeno de la ocupación. Yo te digo, desde la ciencia política, la ocupación es entendida como una forma de participación política de carácter ilegal y entendiendo a grandes rasgos la participación política como una acción llevada a cabo por el ciudadano que tiene como objetivo influir en el proceso político y en sus resultados. Entonces, nosotros desde la ciencia política atendemos a factores políticos y normativos, como por ejemplo que el derecho a la vivienda no es un derecho fundamental y por tanto no esté garantizada la vivienda para todo el mundo en nuestro país. Y también atendemos a variables socioeconómicas, como por ejemplo el perfil de renta que tiene la persona que ocupa, el precio del alquiler, su nivel de estudios, etcétera, etcétera. Entonces, Emilio, yo sé que creo que entre sociología y ciencia política se comparten muchas semejanzas a la hora de realizar investigaciones y análisis, pero tú que eres sociólogo, concretamente, desde la sociología, ¿qué nos aporta para entender este fenómeno de la ocupación?
Bueno, lo primero que habría que comentar sería el foco, ¿no? El origen de qué es la ocupación. La ocupación está recogida ahora mismo en la ley como el proceso de usurpación de vivienda que no tiene un uso doméstico. Estaríamos hablando de viviendas que o bien podrían ser, como la famosa vivienda de los bancos, como también podrían ser viviendas de alquiler o de uso rentista, el cual pues se ocupa y hay un proceso judicial detrás que lo que hace es no tipificarlo como allanamiento. Allanamiento sí sería en el momento en el que nuestra casa de domiciliar es ocupada. Sería un allanamiento. Y hay una diferenciación clara entre estas dos tipificaciones, que es que mientras que la usurpación no constituye un delito permanente, sino que ahora mismo está recogido como un delito leve, el allanamiento sí está tipificado como un delito permanente y grave. Por eso también hay un poco de discordia y de duda cuando se cree o se piensa que existe la posibilidad de la ocupación dentro de una vivienda de domiciliar. Me voy de vacaciones y vuelven y me ocupan. Cuando eso no, ahora mismo en la ley no está, no la ampara, no puede hacerse. Desde la sociología yo pienso que podemos decir mucho, tanto en el análisis un poco más político-social, el pensamiento que tiene la gente acerca de la ocupación y demás, que trataremos un poco más adelante, y la postura política que se puede tener en torno a este tipo de cuestiones, creo que nosotros tenemos bastantes cosas que decir y sobre todo bastantes cosas que explicar. Otro de los pensamientos muy, muy comunes a día de hoy es la idea de la ocupación como un proceso que cada vez va a más, que cada vez tiene más casos y demás, cuando los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística no los recoge así. O sea, de hecho, el último año hay registrados 6.028 casos de usurpación, lo que sería comúnmente llamado como ocupación, y sin embargo son menores los datos que los del año anterior, de 2018. Lo que sí estamos encontrando es una mayor tasa de denuncias que sí podría ir, posiblemente correspondía a esa idea del miedo hacia la ocupación y al no entendimiento tampoco de lo que puede significar la ocupación per se. También podemos observar otro de los clásicos problemas que nos encontramos en cualquier conversación que pueda ser en torno a la ocupación, que es el empadronamiento. El caso de una persona que conoce a otra, que le han ocupado la casa y que le han ocupado la casa además haciendo algún tipo de comercio electrónico demás, algún pedido, en el cual se refleje que ellos tienen la calle de tal para poder recibir ese pedido y así aprovechar y poder empadronarse. Cuando esto es, en el caso de la ocupación, sí se puede hacer, porque insisto que esto es un delito leve, que no está constituido como un delito grave ni permanente por el mero hecho de que esas viviendas no están siendo utilizadas para el uso domiciliar, ya sea como primero o segunda casa, mientras que sea domiciliar y no sea de uso rentista, o bien de uso de venta, como pueda ser una promotora inmobiliaria. Pero sin embargo, cuando este tipo de cuestiones del empadronamiento se intenta hacer un allanamiento, que es una de las cosas que siempre se ha comentado, no lo pueden hacer, no es legal, no está amparado. La policía igualmente en ese proceso de allanamiento tiene la potestad de poderlo echar en el momento en el que se denuncie. O sea que es uno de los pensamientos que probablemente por el desconocimiento de estas cuestiones, pues se lleva un poco al pensamiento. Bueno, y entonces, aunque me han dado un poco por las ramas, para explicar un poco el origen de la cuestión y un poco el por qué existen tantas dudas y por qué no hay una claridad contundente en torno a este tipo de cuestiones, ¿qué es la ocupación o por qué se da la ocupación? La ocupación se da por una cuestión muy clara, que es la dificultad al acceso de la vivienda, que es una cosa que si bien en muchos
muchos tipos de políticos diferentes, de un lado a otro, han intentado tratar o bien han hecho discursos en torno a ello, los datos reflejan la fría realidad, que es el 92%, hay un 92% menos de vivienda de protección oficial, que es una cuestión que viene dada desde la Unión Europea desde 2008. No es una cuestión que quede ajena a cualquiera, o sea, cualquiera sabe que los precios cada vez son más altos dentro de la vivienda y que los salarios, si bien os han quedado estancos, o ha habido cierto tipo de recorte, ahora con lo que estamos observando de la precariedad laboral con los ERTE, con los ERE y demás, pues no hay acceso a la vivienda y la continuidad temporal sigue estando. O sea, la gente sigue necesitando hacer una familia, sigue necesitando tener autonomía y demás. Desde mi punto de vista, yo creo que hay un fallo de interpretación del foco del problema cuando se hace una preocupación excesiva sobre un fenómeno menor que es la ocupación, cuando sí hay un proceso bastante más que abarca a más porcentaje de la población, que es el problema de la vivienda. Si bien España ya tenía algunos ciertos tipos de problemas en torno a esta forma de conseguir vivienda, bien porque el modelo familiar es muy extenso, las familias intentan ser están bastante entretejidas, están bastante cohesionadas, no son como el modelo a lo mejor británico o francés, en el que la familia simplemente está como un proceso en el que, bueno, los niños y demás van creciendo hasta que en algún momento, a los 20 años tal, se hacen independientes y se queda prácticamente como una unión en el que, bueno, pues se va a los eventos, Navidad, etcétera, etcétera, pero no hay esa cohesión que hay en España, como hay en España, en la que la familia sí hay una relación más fuerte, en el que la familia es bastante amplia, no es una familia que es escueta. Claro, si a esos factores le incluimos el hecho de la precariedad laboral que no posibilita una estabilidad económica para que los jóvenes puedan independizarse, puedan acceder a una vivienda. Estamos viendo también cómo hay procesos de gentrificación en los centros urbanos. Estamos observando muchos procesos que lo que van cargando detrás es esa imposibilidad de los jóvenes de poderse independizar ya no es por el miedo que yo pienso que puede tener incluso mucha gente, que piensan que la ocupación se debe directamente a los desahucios. Yo no pienso que sea exclusivamente de eso. Yo creo que la ocupación fundamentalmente viene por esa imposibilidad ya en el propio hecho de obtener la vivienda. Ya no es solo por el hecho de que la hayan echado, que eso lo vamos a sufrir en los próximos meses a raíz de los impagos por la situación en la que estamos viviendo, pues también yo creo que viene directamente de esos procesos en los que hay familias que se están conformando y que no están obteniendo los recursos suficientes, pues bien para que el banco le pueda permitir la compra de hipotecarse para poder hacer una compra de una vivienda, como tampoco creo que haya bastantes facilidades a la hora de alquiler y demás, cuando los procesos de alquileres se estaban transformando hasta ahora la crisis en alquileres turísticos. O sea, ya no era bastante complicado en ciertas zonas el encontrar alquileres que fueran meramente domiciliares. Sin embargo, yo opino que además toda esta problemática, que si bien es un problema de la sociedad, creo que hay mucha gente que no ha entendido que esto es un problema y no ha entendido que esto es la solución, cuando no tendría ningún tipo de sentido. Yo considero que el mayor foco de que esto sea una problemática son los medios de comunicación, pero sin ninguna duda. O sea, para mí es el punto fuerte de que este miedo exista, es que verano tras verano hay una campaña brutal con los medios de comunicación para promocionar sus productos de seguridad, porque ya se asocia al proceso de ocupación, al proceso de robo o cualquier otro delito, y aparte porque esas empresas que se dedican a la seguridad y que se dedican
a vender unos productos de seguridad, de cámaras, de vigilancia y demás, tienen anuncios contratados, tienen contratos firmados con esos medios de comunicación, con lo cual ellos simplemente pues, lo que hacen es su tarea como medios de comunicación que se nutren de la publicidad, ni más ni menos. No están haciendo nada incoherente, no están haciendo nada que no entre dentro de la lógica. ¿Cuál es el problema? Que eso llega a la gente. Y al final, pues el pensamiento general es esa preocupación cuando, insisto, que los números estaban en 6.000 casos en 2019. Con lo cual no creo que sean unos datos muy impactantes ni muy preocupantes a la hora de que exista ese tipo de problemas. Emilio, ahora me gustaría preguntarte sobre la percepción social que se tiene de los ocupas. A mi juicio es un estigma negativo, ¿no? Porque cuando una persona ocupa una vivienda de forma general, la sociedad tiende a empatizar con la persona que ha sufrido la ocupación, que ha perdido el uso y disfrute de su vivienda, creándose de forma general un sentimiento de indignación y de injusticia. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que en este sentido, en la generación de esta emoción, tiene un mayor peso el factor de propiedad, el factor egoísta, el factor individual, que factores sociales, políticos y económicos, que también pueden plantearse. Me vengo a referir. ¿Por qué se nos crea esa indignación de que una persona ha perdido la propiedad, pero por qué no se nos viene a la cabeza de forma general que el por qué una persona se ve obligada a ocupar una casa? Por ponerte un ejemplo similar, es prácticamente similar al caso de los mendigos, ¿no? En este caso, la emoción que se crea es de pena, pero porque no tiene una vivienda. Pero no llegamos a plantearnos y pensar el por qué esa persona no tiene una vivienda, qué factores influyen, qué respuestas pueden dar los poderes públicos y otros actores privados. Al fin y al cabo, yo creo que es el plano individual egoísta el que explica la génesis de esta emoción. Pero a la hora de entender esta percepción social con respecto al ocupa, ¿qué elementos crees tú que son los más influyentes? ¿Qué punto de vista nos aporta la sociología para entender este estigma, creo yo, que se tiene hacia el ocupa? Bueno, yo creo que la respuesta a tu pregunta es clara. Yo creo que la cuestión fundamental para que haya ese estigma es la imagen que se nos ha dado de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si se hacen eco de un problema de ocupación, que sí, insisto, que esto es un problema y que como tal, pues tiene que tener un eco, pero el foco, la perspectiva en la que lo mire, pues te demostrará una cosa o la otra. Este verano estábamos viendo, a finales de verano, el caso de una ocupación en el que salía una mujer joven hablando con la vecina que era extranjera, tenía origen británico, y a todo el mundo, en el momento en el que ve el vídeo, entiende una preocupación y sobre todo una indignación por la forma en la que esa mujer está hablando y cómo la impotencia de la dueña de la casa al no poder acceder a su vivienda. Claro, evidentemente, si nos ponemos en ese foco, en esa forma de entenderlo, pues evidentemente todos vamos a caer en la indignación, pero porque todo el mundo entiende que eso es un problema. El problema de que una mujer quiere acceder a su vivienda y no le están permitiendo acceder. Sin embargo, no creo que esa sea la tónica general en la que se mueva la ocupación. Cuando en 2008, en 2010, cuando existía el problema de la crisis económica que al parecer todo el mundo ha olvidado, salían casos en el que personas mayores estaban abandonando su vivienda. Hace relativamente poco, el caso de Carabanchel, de una familia completa que se iba a la calle. Esos son casos también en los que se pueden dar que posteriormente se dé un caso de ocupación. Y si bien cada uno puede interpretar que eso está bien, está mal, está regular, esto corresponde a una necesidad, que es la necesidad de vivienda. Cuando se habla de esto, de la necesidad de la vivienda, se ha creado esa idea de que el Estado tiene que repartir casas gratis. Y eso no es así. Lo que se está intentando reivindicar es esa figura que ha tenido históricamente España y particularmente la Unión Europea, en la que España está en unos números totalmente por debajo de la media europea de la vivienda de protección oficial. Es que el Estado y el supraestado que es Europa
potencia, como hace, e intenta facilitar que esas personas que tienen vulnerabilidad puedan llegar al acceso de una vivienda. Esa es una cosa que se ha abandonado total y absolutamente. Insisto, el 92% menos de vivienda de protección oficial desde 2008. O sea, 92% para mí es un número catastrófico. O sea, es tirar por los suelos el hecho de propiciar que las personas sigan viviendo. Andalucía, además, cuenta por debajo de la media española. O sea, que estamos en unos números muy, 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 muy bajos. Ahora, el problema reside en que justo con ese problema de la existencia de una vivienda con precio más asequible o bien con algún tipo de facilidad de negocio, de forma de hipoteca diferente y demás, existe la problemática de que no existe la seguridad laboral en el sentido de contractual, en el sentido de no existir unos contratos precarios, que no sepa si dentro de un año voy a estar en la calle o voy a estar trabajando todavía en mi puesto de trabajo. Si se van juntando esos factores, al final lo que se genera es una problemática general, que es la del acceso a la vivienda. Sin embargo, los medios de comunicación hacen su trabajo, su trabajo es, si tienen contrato con empresas como Securitas Direct, la que hace relativamente poco, en 2016, salían casos de ex empleados que hablaban de las malas prácticas que tenían dentro de la empresa, de cómo llamaban a porterillos sabiendo que no había habido ningún caso de robo ni nada, y preguntaban por si era el vecino tal, porque el vecino tal estaba intentando conseguir un sistema antirrobo porque le habían robado cuando era mentira. O sea, el problema existe cuando esos medios tan potentes y con tanto eco pueden acceder a ese tipo de prácticas, cuando se van relacionando conceptos. El problema existe cuando existen robos, evidentemente, cuando existen problemas sociales como puede ser de seguridad en cualquiera de sus aspectos, y eso se va relacionando con otros conceptos, como el de la ocupación. Si sales de tu casa, te vas a ocupar. ¿Por qué? Porque te has ido de vacaciones 15 días y va a llegar una familia y te va a ocupar. Y el problema ya no es la familia, a lo mejor es que ya te ponen directamente casos como se han dado en Barcelona y demás, de bloques enteros ocupados y de prostitución, de tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo casos minoritarios y que, si bien son un problema y que tienen que tener al amparo de la ley y demás por su ilegalidad en todos sus aspectos, no es la tónica general. Es imposible que eso sea la tónica general, porque entonces estaríamos hablando de que de 6.000 casos del año pasado, estaríamos hablando de 5.000 como si fueran prácticamente una sede de narcotráfico, cuando no es así, es mentira. Entonces, la problemática del estigma social existe fundamentalmente por esa potenciación de los medios de poner al ocupa como si fuera o bien una especie de hippie drogadicto o bien directamente un narcotraficante, un tal. Después, otra de las problemáticas que existe es que la vulnerabilidad laboral, los primeros que lo tienen son los inmigrantes. Son los primeros que tienen muchos problemas para poder, si bien venir al país de forma legal o ilegal, o sea, bueno, yo aquí no voy a hacer distinción, pero vamos, que la mayoría de los inmigrantes que están trabajando necesitan papeles para poder darse de alta de la Seguridad Social y demás. Si esos inmigrantes, que por el hecho de ser una condición vulnerable y demás, tienen ya de por sí problemas para acceder al mercado laboral y aparte tienen problemas para tener una estabilidad laboral, pues evidentemente son los primeros que están en la punta de lanza de este tipo de circunstancias, de la ocupación. Ahora, que todos los que se han ocupado son inmigrantes, tampoco. O sea, es que son cosas que yo creo que son cuestiones que la gente intenta reducir por el simple hecho de que es lo que ven en la tele. Tampoco es lo que... No se van a fijar tampoco en otra cosa, pero no porque sean menos personas o no se preocupen de lo social o sean más egoístas, sino porque ellos tienen sus vidas y tienen sus quehaceres diarios y la forma en la que se informan al final es el telediario, y si el telediario lo que muestra es al bloque de Barcelona de inmigrantes que son narcotraficantes, pues la idea que van a asociar directamente es, pues la ocupación es esto, ya está, tan simple como eso, es que no
no tiene mucho más historia. Los números no respaldan ese tipo de cuestiones. Y ya para terminar, Emilio, me gustaría preguntarte sobre algo que ha sido, creo que un poco también el eje de lo que hemos estado comentando, que son los factores que propician la ocupación por un caso, en un primer plano, en la primera pregunta, y los factores también que influyen en la percepción. Al fin y al cabo hemos hablado de factores sociales, políticos, económicos. Ahora te pregunto de manera personal, bajo tu punto de vista y tu análisis propio, subjetivo, lo más subjetivo posible, ¿cuáles crees tú que son estos factores los más potentes a la hora de explicar lo que hemos estado comentando y para paliarlos o afrontarlos o incluso solucionar los más negativos? ¿Qué respuesta se debe dar desde, por un lado, desde los poderes públicos, desde el poder público, y por otro lado, qué aporte de solución nos puede dar la sociología? Bueno, esa pregunta que tú me haces es complicada bastante, pero haciendo un atisbo un poco de la situación y demás, vamos, para mí el problema fundamental de esta cuestión es que debería existir mayor intervención estatal, vamos, tanto estatal como por parte de la Unión Europea, pero sabiendo que la Unión Europea tiene predispuesta esa cuestión dentro de sus fondos que reparte y demás, más intervención estatal, a la hora de favorecer la cuestión de viviendas que sean enfocadas para personas de rentas bajas. O sea, para mí el problema fundamental existe cuando no hay flexibilidad por parte del Estado para poder facilitar hipotecas que sean o formas de pago o bien algún tipo de colaboración entre banco, Estado y el beneficiario para poder realizar este tipo de cuestiones y que esto fuera visto desde el punto de vista incluso urbanístico, que se tuviera en cuenta estas necesidades para que en los planes urbanísticos existieran estas zonas en las que existiera la posibilidad de vivienda de protección oficial. Si bien aparte, yo creo que en ese sentido España pierde un punto fundamental al no tener un banco español, como pudieran tener los Reino Unido cuando en su momento, e incluso países como Francia y demás. Yo pienso que en el que debería existir algún tipo de infraestructura estatal que favoreciera que existieran este tipo de trámites, porque si no es un problema que va a perdurar. O sea, la gente va a seguir necesitando este tipo de cuestiones porque son vitales, las personas van a seguir queriendo tener una familia, tener niños y seguir en su independencia vital de su forma de vivir y no lo van a conseguir o lo van a tener muy difícil y sobre todo se van a enfrentar a muchos problemas y al final eso repercute también en la sociedad, porque si la sociedad no está cómoda en ese aspecto, al final es lo que estamos observando, cada vez mayor tasa de jóvenes yéndose al extranjero, en esa fuga de cerebro de la que siempre se comenta en los discursos políticos y, y una problemática que no se soluciona. Por otra parte, yo sí estoy muy a favor del control de los medios de comunicación, no desde una perspectiva quizá a lo mejor tan severa como el hecho de no puedes publicar tal, sino más bien el Estado hace unos meses estaba dándole dinero a los medios de comunicación para el tema del coronavirus y tal, por ese problema que habían tenido de el tema de la visión, no sé qué. Entonces, yo creo que si el Estado es el que está haciendo ese favor, entre comillas, de darles subvenciones, de darles dinero, es el que tiene la sartén por el mango para poder suscitar que no existan ese tipo de cuestiones, de noticias, que si bien es necesario que salgan, no vayan con el tono alarmista con el que van. Eso se puede controlar, eso no es una cosa que quede libre para el periodista o tal. No, el periodista estará libre hasta que deje de recibir fondos del Estado y ya pensará de otra forma. Porque no puede vender una noticia así, porque crea estado de alarma que al Estado no le interesa. Porque no creo que
que ningún gobierno de ningún partido, de ningún país, quiera que sus ciudadanos estén preocupados. Eso no me lo puedo creer yo en ninguno de los aspectos. Pero creo que esto es una cuestión bastante compleja y que, sobre todo, tal como está estipulado ahora mismo el Estado, la forma en la que hay de tratar este tipo de problemas y, sobre todo, los reduccionismos que se hacen, porque son bastante ilógicos, es complicado, es complicado. Yo creo que para mí el punto, sobre todo, está en eso, en intentar, no como alguno pensará, probablemente, de regalar vivienda, porque ahora mismo literalmente eso es imposible, sino más bien facilitar que existan barrios cohesionados y barrios como existían anteriormente los famosos en Andalucía barrios obreros. Eso era básicamente vivienda de protección oficial. Ese tipo de cuestiones se tienen que recuperar si se quiere que se exterminen este tipo de problemas. Si la gente tiene casa, no hay ocupación. Eso es así. O la ocupación que hay ya es de otro tipo de índole. Ya puede ser lo que hemos citado anteriormente, una ilegalidad como puede ser narcotráfico o demás, o ya puede ser a lo mejor de otro tipo de cuestiones que no hemos tratado en el programa de hoy, pero que sí se da en algunos casos, que es esa ocupación de función social. Es una de las... Hay gente que si bien se ha perdido esa figura dentro del barrio, que eran las asociaciones de vecinos y esa forma de vivir un poco en lo común, en las asociaciones de vecinos, de tener una especie de bar pequeño o de tener un centro recreativo en el que haya pues diferentes actividades. Como eso se ha ido también deteriorando y perdiendo, hay personas que sí están tomando la decisión de hacer ocupaciones, bien con el carácter social, con el carácter de hacer recogida de alimentos, bien con el carácter de organizar actividades culturales, de tal. Sí que es verdad que esto no es tampoco una cosa que se dé con mucha asiduidad, pero es una cuestión que también se está dando. Tampoco creo yo que esa sea la solución. O sea, para mi gusto, creo que igual que participa el Estado para reestructuración y demás, y que pienso yo que debería tener una posición más activa en todo ese proceso de fomentar esa vivienda de protección oficial y esa forma en la que el trabajador pueda llegar a fin de mes y tener una holgura demasiado alta porque tenga algún tipo de contrato en el que pueda sustentarlo y no tenga ese problema, por lo menos un problema menos, pienso que también debe facilitar ese tipo de cuestiones de carácter cultural. O sea, las necesidades de actividades para los niños, de actividades para los más mayores, de actividades de deporte, de actividades culturales de toda clase, creo que es una cosa en la que los ayuntamientos, en este caso, no hablo de manera estatal, sino me hablo más bien de manera municipal, los ayuntamientos son los que tienen que dar el primer paso. Y si bien que una de las cuestiones también, que no sea una cuestión de arriba abajo, sino que sea un poco desde las dos posiciones a la vez. Así que sea a lo mejor, si hay grupos que pretenden realizar actos culturales, actos tal, no tengan que recurrir a la ocupación, sino que puedan recurrir a que haya un centro municipal o un centro por barrio o centro lo que sea en el que puedan colaborar y organizar pues, lo que demande el barrio, sin ni más ni menos que lo que demande el barrio, las necesidades que quieran cubrir. Pero vamos, una cuestión que para mi gusto es bastante compleja, que requeriría de mucho más tiempo de conversación y que sobre todo es complejo por el paradigma que hay ahora mismo. La forma de pensar que hay ahora mismo y la forma de tratar este problema ahora mismo no supone ninguna facilidad a la hora de poder abordarlo. Pero bueno. Pues Emilio, muchísimas gracias por tu participación. Espero que te hayas sentido cómodo y que te haya gustado el participar en Zon Politicón. Y espero que vuelvas pronto para seguir aportándonos puntos de vista tan interesantes. Muchas gracias. No, te doy yo las gracias a ti por invitarme y por contar con mi humilde opinión y espero que haya gustado mi intervención y que se pueda repetir.